bigote, que se les parara enfrente o que vieran. Entonces, por eso ese es el espíritu. ¿Qué es el alma? El alma son los sentimientos, la voluntad, el libre albedrío para tomar una decisión, para escogerla. Y el cuerpo, bueno, nuestro cuerpo. A unos los hizo muy bonitos y a otros los hizo más feitos, pero gracias a Dios porque nos hizo, porque nacemos. Yo le doy gracias a Dios porque nací en México. Ustedes también. Bueno, ahora fíjese, los ateos, los científicos, la evolución y todas otras creencias, nadie puede explicar por qué muere el ser humano, por qué hay cesación de la vida, por qué hay muerte. Es que a diario. Y sin embargo, envejecemos. El pelo se disminuye cuando somos viejos. Todos esos leemos como que Dios le dijo a Adán y a Eva que si comían del fruto de ese momento, porque dijo, el día que comieren, morirán. Murieron. Es más, Adán fue el tercer hombre que vivió más en la tierra. El primer hombre fue Matusalén con 969 años. Luego un ascendiente de Matusalén llamado Jared, 962 años. Y todavía más atrás, Adán, 930 años. La muerte a la cual se refería el Señor, ese es nuestro segundo punto, la muerte. Pero la primera que estoy mencionando es la muerte física. Ellos murieron, tuvieron que morir algún día. Su cuerpo empezó a tener físicamente un cambio. Empezaron a envejecer y llegó el día en que ellos, toda la humanidad, tiene que morir. Usted sabe quién atacó a la mujer para que comiera de ese árbol, la serpiente. ¿Y usted sabe cómo ataca una serpiente? Miren, se camuflajea de acuerdo al entorno donde vive. Y muchas veces, sin que la persona sepa que está una serpiente, la serpiente ataca así rápidamente, ¿sí? Es rápida, es veloz. Es como un resorte. Sí, se tiene que enredar, ¿verdad? Porque si no se enreda. Como un resorte. Sí, como resorte. Si no se enreda, no está en plan de ataque. Que ella se tiene que hacer así para atacar. Y entonces su mordida es mortal. La serpiente no pica, la serpiente muerde. Y la ponzoña que inyecta es la que causa la muerte. Ataca, como dice aquí el hermano, como un resorte y se lanza y atraviesa el cuerpo. Mi tema, mi título es La cercanía de la muerte. Y yo vi de 3 meses para acá la cercanía de la muerte, porque pues casi fue rápido una muerte de 8 muertes. Estaba un vecino. Aquí tengo testigo a Marisol, el vecino que estaba pintando en la esquina de la calle, la casa, por afuera, puso una escalera y estaba pintando y tocó un cable de alta tensión. Cayó, dejó la banqueta toda llena de sangre, murió instantáneamente un muchacho de 20 y tantos años, 28 creo que tenía. Fue impresionante, pues nos impresionó todo por ser joven. Y hace como un mes, el dueño de la tiendita de la esquina donde vamos a comprar siempre las cosas, subió un sillón a su azotea. Y ya cuando estaba arriba el señor esperando que de abajo le diera ya el último empujón al sillón, se agachó tanto y se fue de cabeza. Se partió el cráneo. El señor murió instantáneamente. Por eso yo digo, la cercanía de la muerte. Porque cuando menos se espera, hoy, alguno de nosotros, quizás, si es la voluntad de Dios, podemos morir, ¿sí? La cercanía de la muerte está a la puerta, como decimos, y para la muerte no hay edad, no hay nada.
Yo, en lo que se refiere a muertes, miren, se murió mi papá. Fue un golpe duro de momento, pero yo cómo le doy gracias a Dios que mi mamá, desde niña, yo siendo niña, mi mamá nos enseñó a la familia que la muerte es cuando está uno con el Señor, que la muerte es una bendición de Dios, ¿sí? Y que no debemos de llorar, que debemos de darle gracias a Dios porque la persona a quien amamos está en su presencia. Toda la vida, toda mi vida yo he escuchado eso de mi mamá. Entonces, muere mi papá y decía mi mamá, está con el Señor, está con el Señor. Y nos daba gozo. Yo tenía 20 años en ese entonces. Y nos daba gozo. Y su familia de él, que venía de Cuernavaca, que no era cristiana, pues nos criticó porque no nos vio llorar, no nos vio nada de eso. Y luego la segunda muerte que tuve yo que ver, enfrentarme a la muerte, fue mi hijito, estaba chiquito, tenía casi medio año, y lo dejé en su cunita y le di su leche, se durmió. Mi mamá y mi hermana se habían ido de vacaciones a Veracruz y nada más estábamos mi esposo y yo solitos con el niño, y empezó a caer y mi hijo que tenía como 2 años más o menos. Y de repente me dice mi esposo, ve al niño, dice, porque no llora y ya le debe de tocar la leche. Y le digo, no, si no llora es que no, está dormido, ve al niño. Yo, como hacía frío, la lluvia bien fuerte, pues quería no estar en su cama calentito, y no le hice caso, hasta que él ya así me dice, párate por favor para darle su leche porque el niño nos va a despertar en la madrugada. Y ya me lo ordenó así, y me paré, veo, destapo al niño y ya le vi color de muerte. Y le digo, creo que el niño está muy raro. Y se paró luego y lo ve y dice, está muerto. Y ya tenía horas de muerto porque ya estaba frío, ya estaba amarillito. Y lo cogió en sus brazos mi esposo, lo cogió. ¿Y sabe qué hicimos? ¿Qué creen? Nos arrodillamos en la cama, alabamos al Señor. Amén. Y dijimos, esa fue la voluntad de Dios. A lo mejor este niño se iba a perder y nunca iba a aceptar al Señor. A lo mejor iba a tener una enfermedad tan fea que íbamos a batallar con él. Y le dimos gracias a Dios por ese hijo que estaba en la presencia de Dios. Amén. Y allá lo voy a ver un día. Allá lo voy a ver un día. Jehová dio, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios alabado. Sí, alabamos al Señor. Y esa alabanza que dimos al Señor nos fortaleció. Nos fortaleció. Y mi hijo, el que estaba vivo, es sano, pero tremendamente sano. Es así coma cosas y se hinche de lo gordo, es sano. Le doy gracias a Dios por eso. Nos recompensó con un hijo sano. Gracias a Dios. Así es que para la muerte no hay llegar, no hay nada. Entonces vemos que Adán y Eva desobedecen. Y entonces la Biblia nos dice, en Romanos 5:12, nos aclara, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿por qué viene la muerte? La muerte física, por causa del pecado. Ahora, siempre criticamos a Adán y a Eva. Ay, qué desobedientes. Pero si yo hubiera sido Eva, hubiera hecho lo mismo. Si usted, hermano, hubiera sido Eva, hubiera hecho lo mismo. Y usted, hermana, y cada una de nosotros. Y usted, hermano,
que Adán participar, ¿sí? Claro, el pecado para la naturaleza nuestra humana, pues pasó a ser, ¿cómo se dice? Heredado. Hereditario, ¿verdad? Porque dice el Señor que la paga del pecado es muerte. Y entonces le dijo el Señor, volverás a la tierra, porque de ella, ese fue su castigo para Adán. Volverás a la tierra porque de la tierra fuiste tomado. Tu cuerpo, esa parte de ti que fue tomada de la arcilla, de la tierra, del polvo, del suelo, volverá a su lugar de origen, porque tú, Adán, eres polvo. Y a la tierra volverá. Entonces, por eso nos entierran, porque ahí volvemos a convertirnos en polvo. Pero, hermano, de veras, como humanos nos afanamos por todo. Y un día, con la cercanía de la muerte, también seremos reducidos a polvo. Pero ¿por qué le hizo caso Adán a Eva? ¿Por qué? Porque la amaba. Todos siempre decimos, ay, es que ha de haber sido una mujer Miss Universo, más que Miss Universo. Siempre la pintan o nos la imaginamos la mujer más hermosa que pudiera existir. Y Adán, ¿cómo lo imaginan? Guapísimo, así con un cuerpo bien, los dos con cuerpos bien desarrollados. Pero Adán la amó tanto que no la quiso dejar sola, la vio frágil, la vio indefensa, la vio hermosa, la vio abandonada. Y ese amor que Adán le muestra a Eva, nos dice la Biblia que es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es un tipo? Yo siempre lo repito. Dirán, ya van 50 veces que nos dice la hermana lo mismo. Pues sí, se lo digo 50 veces para que se lo aprendan. ¿Qué es un tipo? Hay luz. Ustedes no ven, pero yo siempre lo represento así. Aquí sobre esta Biblia, la luz que proyecta a mi mano, aquí hay una sombra. ¿Esta es mi mano? Sí. ¿Esta sombra es mi mano? Sí. La sombra. Sí. Esto y esto es mi mano, pero es la sombra, pero es mi mano, no es la de usted, es la mía. Entonces, esto es el Antiguo Testamento, la sombra de lo que había de venir. Y esto es la realidad. Aquí representaba a Jesucristo, lo que iba a venir, las profecías escritas de él. Y aquí, cuando Cristo viene a este mundo. ¿Me entendieron? Sí, amén. A ver, explíquenmelo. No. Bueno, entonces, ese amor es un tipo del amor de Jesucristo hacia su iglesia. ¿Sí? Y Efesios 5:25 nos dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios, a fin de presentársela al Señor Jesucristo, dice a sí mismo, al Señor Jesucristo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eva nos está representando, la esposa amada, el esposo que no le importó que la esposa se manchara. Pero Jesucristo nos limpia de todo pecado. Jesucristo nos limpia, nos lava, nos santifica. Por eso somos santos, por el lavamiento del agua, por la palabra de Dios. A usted nunca le han preguntado, ¿a poco te crees muy santo? No es que se crea, es santo por la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, por amor a su futura esposa, a su iglesia que somos nosotros, murió por nosotros.
nos vio frágiles, nos vio indefensos, nos vio huérfanos, nos vio abandonados, nos vio mugrosos y apestosos, porque el pecado es mugre, el pecado apesta, es muerte. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2, miren lo que nos dice. Y con este versículo entramos a nuestro segundo punto. Efesios 2, una porción muy bonita que tal vez se la sepan todos. Efesios 2, que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los hijos que no quieren seguir a Jesucristo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así éramos, ¿sí? Y entonces, así con esos versículos, entramos a la cercanía de la muerte, pero ya no la muerte física, ya no es la separación del alma y del espíritu con el cuerpo. Ahora la muerte, la segunda muerte, es espiritual. Si muerte es separación, entonces ahora la muerte espiritual es nuestra alma y nuestro cuerpo, el alma y nuestro espíritu, separados ya no del cuerpo, sino separados de Dios. Eso es lo tremendo. Eso es trágico, hermanos, que nos muramos, nos separamos del cuerpo. Bueno, si estamos bien, nos vamos con el Señor, ¿verdad? Si no los veo, ya sé dónde están. Pero eso de que estemos separados, nuestra alma y nuestro espíritu, de Dios, eso sí es tremendo, tremendísimo. La persona que no es espiritual no puede entender a Dios, tiene la mente embrutecida, tiene la mente entenebrecida. Por eso dice: por los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, que es la imagen de Dios nuestro Señor Jesucristo. Así de fácil. No puede entender un hombre que no tiene a Cristo por qué nuestra conducta ha cambiado. No puede entender los métodos que da aquí el Señor de disciplina espiritual. Un hombre sin Cristo confía en su razonamiento, hermanos, o en sus emociones humanas, en lo que él cree que es lo correcto. Y en 1 Corintios 2:14 nos dice: pero el hombre natural, en la revisión antes de la que usamos nosotros, dice: pero el hombre animal. Bueno, es la antigua. Y yo digo, la versión antigua. Parece que doy chiquito cuando dice el hombre animal. Yo diría el hombre bestia. ¿Sí? Ahí está la antigua. Mas el hombre animal no percibe las cosas. Y le digo, yo me quedo chiquito en decir que el hombre animal es el hombre bestia. Porque la gente sin Cristo, ¿cómo se comporta? Bestialmente, sí, cierto. Dice: no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente. Conocí un muchacho, empezó a ir a la iglesia, y él dice, porque era una persona muy inteligente, Polo, el secretario del hermano Jorge. Entonces dice, cuando llegó, dice: yo ya leí toda la Biblia, ya la leí de Génesis a Apocalipsis, y a mí nadie me puede decir que yo no sé. No, así nos dijo, sí. Entonces empezó a ir al templo, empezó a ir, y un día nos dijo:
Dice, es que cuando yo la leí, la verdad no la entendí. Pero la seguí leyendo porque él era un hombre culto y quería saber, decir que había leído la Biblia también, las filosofías griegas y cuánta cosa se le presentaba. No, pero la cultura debe conocer, debe sí. la Biblia, el Quijote. Sí, todas las cuestiones clásicas que no nos cuenten, ¿verdad? Entonces, dice, pero es tan distinto lo que yo pude entender a lo que ustedes dicen. Es completamente distinto. Entonces le leíamos este versículo y le decíamos, es que para él las cosas de la palabra de Dios le son locura y no las puede entender porque la palabra de Dios se debe de discernir con un espíritu de Dios. Y entonces las entendemos. Entendemos por qué murió Jesucristo. Entendemos por qué nos amó tanto, como dice en Efesios 4, que su amor excede a todo conocimiento. ¿Por qué nos amamos entre nosotros? ¿Por qué nos ayudamos entre nosotros? ¿Por qué oran por mi esposo, que ni lo conocen ustedes, más que ahí de vez en cuando que le llegó a venir? ¿Por qué? Por eso, porque las cosas del Señor siempre que se ven espiritualmente. Y mire, hermano, le doy gracias a Dios aprovechando. Muchos de ustedes, o quizá todos, han orado por mi esposo, porque nos dijo otro médico que lo que le está, el tratamiento que él tiene lo está matando. Que lo está matando. Y entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues hay que suspenderlo. Y ya lo suspendió ayer y hoy. Y mírenlo, está aquí. Gracias a Dios. Y fue porque el doctor fue muy inteligente. No, porque el Señor nos está contestando. Porque el Señor está dando. Y él tan mal se sentía que decía, ya mejor me quiero morir. Yo le decía, cuando Dios diga, no cuando Una yo ayudadita. Una ayudadita. No, que ayudadita ni que nada. El hombre natural, el hombre animal, el hombre bestia no es espiritual, está muerto espiritualmente. Es una persona que no es regenerada, una persona que es gobernada por sus instintos naturales que le inspira Satanás. Así, ¿verdad? En Romanos 8:9 nos dice que esta clase de personas no tiene el Espíritu Santo de Dios. En Hechos 26:18, no les leo el pedacito, ¿verdad? Nos dice que estas personas con muerte espiritual están bajo el dominio de Satanás, aunque el hermano lo ponga completo. Hechos 26:18, están bajo el dominio de Satanás. ¡Qué feo! Por eso, hermano, cuando usted esté triste, aunque somos cristianos, dice que el gozo de la salvación que Dios nos ha dado, óigalo bien, el gozo de la salvación que Dios nos ha dado no debe ser opacado por ninguna cosa que nos haga sufrir, llorar. Porque entonces viene un problema. Se aprovecha Satanás. Así, miren, así toma la ocasión. Y entonces inspira a la persona a tener primero tristeza. Desánimo. Desánimo. Tener ganas de ya no vivir. Tener ganas de... Ya ahora hay niños suicidas. Eso no se veía antes. ¿Sí? Niños que practican hechicería y brujería. Niños que creen en cosas. Bueno, si eso se hacen ahora los niños que harán los grandes. Porque toda eso, ¿cómo dice ese versículo? Que debemos de conocer a Satanás para que no tome ventaja sobre nosotros, dice, porque ya conocemos sus maquinaciones. Nosotros debemos, fíjese, hermano, fui a una iglesia, estoy hablando de hace como 20 años, una iglesia, me invitaron a predicar,
y yo hablé sobre, no me acuerdo cuál fue el título, pero yo hablé sobre Satanás. Y mencioné que Satanás tiene un ejército. Y entonces, Satanás tiene un ejército, que son las potestades, los gobernadores de las tinieblas, los gobernadores, Huestes de... y las huestes de maldad. Bueno, Jesucristo tiene su ejército en el cielo, ángeles, querubines, serafines y arcángeles, 4 y 4. Claro, hay más. Y acá está el Espíritu Santo que ayuda, ¿verdad? Bueno, cuando atacas a Satanás, lo primero del problema es el sufrimiento. Eso es una causa que aprovecha. Usted debe de conocer las maquinaciones de Satanás para no caer en su trampa. Porque Satanás hace que caigamos en las trampas de él. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando usted sufre de tal manera que ya no quiere nada, está bajo el dominio de Satanás, así como está una persona muerta espiritualmente, que no conoce a Dios. Aquellos porque no conocen a Dios, por eso es necesario que les hablemos. Pero uno que sabe que la palabra de Dios es vida, que la palabra de Dios nos eleva sobre todas las cosas, es gozo, es paz, es amor, el fruto del Espíritu Santo. Y otra aclaración. No son los frutos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9. Esos no son frutos, es el fruto del Espíritu Santo. ¿Y por qué el fruto? Yo les pongo siempre de ejemplo una naranja. Si yo tengo una naranja aquí, la pelo y la parto en 9 gajos, ¿deja de ser naranja? No. Es naranja, con 9 gajos como completa, así como su cáscara. Es naranja. El fruto del Espíritu Santo está dividido, pero es el fruto. Nunca digan los frutos del Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, aunque el Señor dijo que por sus frutos los conoceréis, pero ya son otra clase de frutos, que no son esos 9. ¿Me entendieron? Bueno, ese fue nada más un tip que les doy. Bueno, Efesios 2:3 nos dice también que es esclavo de los deseos carnales. Este es el versículo que leímos, entre los cuales también todos nosotros que anduvimos con los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestros pensamientos. Los jóvenes, ¿cuáles son los deseos de la carne? Sexo. Esos son los deseos de la carne, los de la juventud, pero también en los adultos y en los adolescentes. Y en los ancianos. Todo el sexo es un arma muy fuerte que Satanás usa. Porque, ¿es malo el sexo? No. ¿Es bonito el sexo? Es una de las cosas más hermosas que Dios le dio al hombre. Pero dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio ya es pecado. Ya está usted muerto espiritualmente. ¿Sí? El Señor nos ayude. Decía una hermana, le decía a una hermana, ¿ya se saben los libros de la Biblia? A ver, dígame el primero y el segundo. Pues el primero es Génesis. El segundo es Éxodo. Sexo. No, hombre. Y a ver, ¿cuáles son las epístolas? Las esposas de los apóstoles. No, tremendo aquello. Lo que se le venía a la imaginación. Bueno, pero me está arriba. Efesios 2:3 nos hace esclavos de los deseos de la carne. Santiago 4:4 nos dice que pertenece al mundo, el muerto espiritual, pertenece a este mundo y simpatiza con el mundo.
Yo siempre he opinado esto. Yo en mi juventud opiné siempre esto. Y me fue bien. Miren, a mí el Señor me salvó muy joven. Yo veía grupitos en el trabajo, en la escuela, desde la escuela, que se juntaban con revistas. Yo me apartaba, porque el Señor me salvó de 13 años. Me apartaba. Sí, porque veían pornografía. Fíjense, cuando yo tenía 13, 14 años, ya existía eso. En el trabajo se juntaban a contarse chistes subidos de color, como decimos. Yo me aparté. Yo las amistades que he tenido hasta la fecha son para hablarles del Evangelio. Yo no he tenido amistades que, si no quieren del Evangelio, seguiré insistiendo, pero yo no hago amistad con uno que no es cristiano. ¿Sí? Aquí tengo a mi testigo, que me está oyendo, mi testigo. Se va. No, ya mi hermano. Fue su esposo el que dijo, hermana, yo no. Y por último, Romanos 8:9, que dije que esta clase de persona no tiene el Espíritu de Dios en su vida. Bueno, sin Cristo Jesús, el espíritu del hombre está muerto en sus delitos y pecados. O sea, son muertos vivientes. Hablando con el lenguaje de la actualidad, son zombies. Sí. Porque está de moda la palabra zombies. Zombies espirituales. Andan en la calle caminando, pero son zombies, están muertos, muertos en vida. ¿Y sí saben que los zombies son de verdad? ¿Existen de verdad? ¿Sí saben? Se practica mucho por el África, el vudú. Cogen esqueletos, les empiezan a hacer cosas. ¿Y usted cree que de veras caminan y andan? Sí, pero son demonios. Demonios que los hacen. Lo mismo que va a hacer Satanás. No, lo mismo que va a hacer el anticristo cuando haga su imagen y haga que la imagen hable, que la imagen diga cosas. Lo mismito. No es que le dé vida. El anticristo ni Satanás tienen poder para dar vida. El único que puede dar vida, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Y vida espiritual en abundancia. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Su nombre. Espiritualmente están muertos, están separados de Dios. Está perdido todo contacto, todo control que Dios pueda tener sobre aquellas personas. Dios se aparta de ellos, no hay intimidad con ellos, no hay comunión con ellos. Hermanos, por eso es necesario que nosotros vengamos a la Santa Cena. Aunque aquí es santo desayuno, se da en la mañana, ¿verdad? Bueno, la Santa Cena se dice cena porque en la Pascua fue en la noche y el Señor lo hizo en la noche también. Bueno, la cosa es que ese acto de la Santa Cena es una íntima comunión con Cristo. Usted participa de la sangre que derramó el Señor Jesús. Usted participa de su cuerpo que fue maltratado. ¿Y sabe por qué tenemos que participar? Porque en el mundo tenemos que sufrir. Porque si no hubiera sufrimiento en los cristianos, no maduraríamos jamás. Que todo fuera de rosa, como dicen en los templos de prosperidad. Los de pare de sufrir. Pare por sufrir. Todo sale bien. Todo le va a ir bien. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Por eso te dice el Señor, tenemos que participar de los sufrimientos, porque vamos a participar un día de su gloria celestial y nos va a dar lo que no merecemos, nada más por creer. Por eso tenemos que tomarla. Si usted no viene el día de la Santa Cena, hermano, de veras se pierde esa intimidad con Jesucristo, esa comunión.
Yo he llegado a ser sana porque si es la comunión con Cristo, usted está en su derecho de decirle: Señor, estoy contigo, participo de tu sacrificio, y por esa sangre derramada, sáname. Yo he sido sana en las Santas Cenas. Aprovechese de eso. ¿Sí? Yo le pasé el tip. Satanás tiene condenados a los pecadores, borrachos, drogadictos, adúlteros, fornicarios, mentirosos, ladrones, homosexuales, los que sufren depresión, los que están en agonía por deudas altas y elevadas como yo la tuve. Bueno, yo la tuve por mi falta de sabiduría. Sí les conté mi testimonio, pero gracias a Dios el Señor me conoce. Me dio más de lo que yo pedí. ¿Te canceló la deuda? Le canceló la deuda, dice. Pues sí, me canceló la deuda. Vino mi familia y me dijo: ¿ese es tu problema? El 31 de marzo te damos todo el dinero. Me metí en un problema por falta de dinero. Bueno, sí me la canceló, pero no fui con los de la prosperidad, fui con el mero de la prosperidad. Amén. Ese sí me lo hizo efectivo. Ay, hermanos, miren, tengo una vecina que le voy a contar su testimonio. Ya se los sé, creo que ya, no sé si se los conté, los voy a contar. Ya me dio calor. Ay, hermano, puse el suéter al... Ay, aquí traigo los... Bueno, no se nota. Estamos en confianza, hermano. Estamos en confianza. Bueno, miren, conocí una vecina, conocí una mujer. Andaba cojeando con su bastón, así jorobadita como luego a veces ando yo, con una cara de sufrimiento. Y le dije: ¿usted tiene una pena muy grande, verdad? Empezó a llorar y me dice: sí, se murió mi hijo. Y me contó que se había muerto su hijo. Yo sentí feo, porque vi su sufrimiento y dije: está sin Dios, ha de estar sufriendo mucho. ¿Y cuántos años tenía su hijo? 21, algo así, era un joven, pero un joven. Y le digo: qué barbaridad. Y me sentí feo verla sufrir como lloraba. Y le digo: es que usted debe de estar preparada para vivir y estar preparada para morir. Y eso le causó curiosidad. ¿Preparada para morir? Digo: sí. Pero yo traía prisa ese día y digo: ¿quieres saber sobre esto? Sí, me interesa. Y ya nos citamos para tal día, un viernes. Y llego a la puerta de mi casa y me dice mi hijo: ¿y qué hablabas tanto con esa señora? Y le digo: ay, es que se le murió su hijo, sentí feo. Y la invité para el viernes para que platiquemos con calma sobre todo esto. Pero su hijo ya murió hace muchos años. Y le digo: ay, ha de ser otro hijo. Entonces ya serían dos. No, nada más tiene un hijo y una hija. Y el hijo de ella es mi amigo. Era mi amigo. Y dijo: no. Entonces ya cuando fue a la casa ella sola, le pregunté, y no me acuerdo si me dijo 12 o 14 años que había muerto el hijo. Y estaba en una depresión tremenda. Estaban curándola tenía que acudir o estaba curándola en el psiquiátrico. Tenía quién sabe cuántas enfermedades. Bueno, la visité la otra semana. ¿Y qué le parece si viene los viernes y leemos la Biblia y todo? Si usted la viera ahora, es una mujer feliz. Su hijo, que ella comprendió. Y el viernes que fue a mi casa,
me estaba contando con mucho gusto que tiene una amiga que no es cristiana, que le empezó a decir, no, mira, es que cuando uno lee la Biblia, la vida cambia, mira, ya ves cómo era yo. Y le empezó a dar testimonio de ella, del cambio que había tenido, del sufrimiento que se había ido. Pero mira, ya yo conozco ya a Jesucristo. Y entonces me dio gusto porque es la primera vez que me cuenta que ella da un testimonio así para que otra persona busque al Señor, tenga interés y que lea la Biblia. Y me dio tanto gusto. Ella va a un templo los miércoles, porque no le da tiempo todo de llegar hasta acá. Y va los miércoles, ya se acostumbró a ir allá. Bueno, ese testimonio yo lo tuve también con un familiar. El cambio que se opera cuando uno, estando muerto espiritualmente, vuelve a la vida. Sí. Es precioso, es precioso. Oiga, yo tenía un pesar por una deuda enorme y de repente se me quita la deuda porque mi familia me ayudó. No te preocupes, nosotros vamos a pagar. ¿Qué creen que sentí? Yo no me le pedí al Señor, Señor, yo no sé cómo le voy a hacer, no sé, no entiendo, pero perdóname que me metí en esto, pero yo sé que tú me vas a ayudar. Y de ahí no me sacaba el Señor que de alguna manera. Y ya. Y todavía me habló por teléfono y me dice, no se te olvide que el 31 de marzo. O sea, me confirmó. Porque yo dije, ¿se les olvida? ¿Y si se les olvida? No, Señor, recuérdales, por favor. Y me confirmó. ¿Qué creen que sentí? Me puse a llorar. Pero ahora no fueron nada, bueno, no había yo sufrido, era una preocupación un poco, no desesperada. Yo nomás le pedí al Señor, Señor, ayúdame a salir de esto, no sé cómo, pero yo sé que me vas a ayudar. Lloré, pero de felicidad, porque se había resuelto el problema. No, hermanos, ¿qué tal que si yo hubiera estado sufriendo y llorando? ¿Y cómo le voy a hacer? Bueno, gracias a Dios. El sufrimiento, ¿no? La tristeza ante un problema que usted tenga lleva al sufrimiento. El sufrimiento lo lleva a la depresión. Y la depresión lo puede llevar al suicidio. ¿Usted conoce artistas que se han suicidado? Bueno, yo como soy de la ola antigua, por ejemplo, Pedro Armendáriz, yo no sé si lo conocen, el papá. Él se suicidó porque tenía cáncer. Miroslava, no sé, de aquí cuántos conocen. Pedro Armendáriz y su hijo también ya se murió de cáncer, de lo mismo. Ah, sí. Sí, ojalá no termine igual. Miroslava se suicidó por el amor de un hombre. Marilyn Monroe se suicidó por depresión. Se le pasaron tomar ¿cómo se le llama? Los somníferos. Se le pasó la mano y le encontraron muerto. O se suicidó. O alguien la suicidó. Michael Jackson también se le pasó por los somníferos. Dice que no dormía y no dormía. Lo tenía prisionado Satanás porque estaba muerto espiritualmente. Elvis Presley, hijo de un pastor, se le pasaron las drogas, se fue a un viaje largo, pero ya no regresó. Kurt Cobain. Sí. ¿Quién? Kurt Cobain. Ese ya es de la nueva ola. Yo soy de la vieja ola. Sí, no. Bueno, Michael Jackson es No, pero yo soy de más allá del sol. Pero ¿qué creen, hermanos? Como dicen los grandes predicadores, así me siento ahorita. Les tengo una buena noticia, así dicen siempre los predicadores. Les tengo una buena noticia. ¿Qué creen? Que el Señor Jesucristo vino a salvar lo que estaba muerto. El Señor Jesucristo vino a salvar lo que se
Cristo, dijo él mismo lo dijo. Y el mismo Señor Jesús dijo ahí en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida, y para dar su vida en rescate por muchos. El que está muerto espiritual tiene todavía esa esperanza, tiene todavía esa alternativa de no morir espiritualmente. Si hay alguno de aquí que está oyendo y está muerto espiritualmente, que Jesucristo no viva en su corazón, Él está dispuesto hoy mismo a darle una vida espiritual, porque Él es vida, si usted se lo permite. Dice el Señor, he aquí estoy a la puerta de tu corazón. Ahorita te estoy tocando. Ábreme, porque soy yo, soy la vida. Soy el único que te puede ayudar. Si tú abres, entraré a tu vida, cenaré contigo para siempre, una eternidad. Todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza para el que está muerto espiritualmente. Y nuestra tercera muerte, ya vimos la muerte física, separación del alma y el espíritu del cuerpo. La segunda, separación espiritual, muerte espiritual, separación del alma y el espíritu de Dios. Y la tercera, la muerte eterna. La cercanía de la muerte nos habla sobre la muerte eterna. En Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, juicio. Somos tripartitas, ¿verdad? Somos cuerpo, alma y espíritu. Pero la muerte eterna es una separación total de Dios con el hombre. En la muerte espiritual todavía hay remedio, si el hombre lo permite, pero en la muerte eterna ya no. Mueren en sus delitos y pecados. Y así como hay un plan de redención a través de Jesucristo, también hay un plan de condenación, mis hermanos, para toda aquella persona rebelde que rechaza el plan de salvación. ¿O saben qué? Dice mucha gente, mañana, nada más cuando termine mi carrera, nada más cuando me case y ya de ahí me sigo. Bien, nada más cuando termine yo de pagar mi casa, y ahora sí me entrego bien. Ya nada más esto, ya nada más. Es la voz de Satanás, esa. No le haga caso. Ya conocemos sus maquinaciones. Y él no tiene que ganar de ventaja sobre nosotros los cristianos. Así, prendas ese versículo. No me acuerdo, está en Corintios 2, no sé qué. Bueno, el Señor dijo, el que rechaza mi palabra, rechaza también al que me envió. Y Juan, el Evangelio de Juan 1, ¿qué nos dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este es en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. ¿Y sabe qué? El que no está en la luz está en las tinieblas. Juan 3:19 nos dice, y esta es la condenación. Así dijo Jesús. Esta es la condenación. Escúchame, Israel. Escúchame, Nicodemo. Escúchame, Iglesia Belén. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron
más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús es contundente y claro al decir: el que creyere será salvo, pero el que no creyere, es de Marcos 16, pero el que no creyere ya ha sido condenado. Ahora, si dicen, porque los testigos de Jehová dicen que no puede haber Marcos 16. una condenación porque Dios es amor. Sí, es amor, pero Dios es un Dios justo. Es justo. Él dio a su Hijo por nosotros. Jesucristo sufrió. ¿Se imaginan lo que Cristo sufrió? Cuando le metieron los clavos, cuando le atravesaron clavos en sus piernas así cruzadas, Pies. en sus pies, sí, en sus pies cruzados. Yo aquí traigo, ya se me está quitando. Me estaba cortando una verdurita y apenas le di un llegue aquí, en la mera raíz. Pero así le separé el cuchillo. No me salió sangre, me quedó nomás la marquita así como la primera capita de piel. Anduve con el ardor, lavaba mis trastes y me ardía bien feo. Bueno, ahora imagínense lo que el Señor sufrió físicamente. Por eso dice que cuando tomemos la Santa Cena, tenemos que discernir el cuerpo del Señor. Porque si tomamos la Santa Cena indignamente, juicio comemos para cada uno del que lo hace. Y dice, por eso algunos duermen y están debilitados. Duermen es morir. Porque a mí me alegan los que no son cristianos, que dormir es que, como los testigos que están ahí quietecitos, ¿verdad? No es cierto. Hay un versículo que dice, está diciendo Pablo, no recuerdo quién, le dice, están unos los hermanos con nosotros, unos ya duermen, pero otros están vivos. ¿A qué se refiere? Si unos ya murieron. Se murieron, pero otros viven. ¿Sí? Entonces, el traductor, nuestro hermano amado Casiodoro de Reina, tradujo dormir. En otras versiones está morir. ¿Sí? Bueno, entonces, hermanos, el que creyere será salvo, el que no creyere ya ha sido condenado. ¿Y dónde va a ser la condenación? ¿Cuál es el castigo que Dios va a ejecutar para el que muere en sus delitos y pecados? El infierno. Y el infierno no se hizo para el hombre. El infierno se hizo originalmente para el diablo y sus ángeles. Y el infierno, hermanos, ¿quién inventó la palabra muerte? ¿No? Dios. Todo lo ha creado. Sí, Él le dijo a Adán, Lo bueno y lo malo. ¿eh? Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Yo creo la luz y la adversidad. Sí, sí, dice. Le dijo ciertamente morirá. El creador de la palabra muerte fue el creador de la palabra vida. Es el mismo. Unos le dan a la muerte ninguna importancia. Es más, ¿saben qué dicen los borrachos y los no borrachos? Que Satanás tiene un trono y que bailes de mujeres. Ahí Es el mandamás de es el mandamás del infierno. ¿Quién es el dueño del infierno? Dios lo hizo. Dios señorea en el infierno. Dios sabe a quién mandar y a quién no mandar. El estudio de la muerte, ¿sabe cómo se llama el estudio de la muerte científicamente? Tanatología. Tanatos. Estudio científico para encontrar el sentido al proceso de la muerte. ¿Sabe cuándo lo van a encontrar? Nunca. Jamás. A la luz de la Biblia, la muerte
en la muerte eterna, ya no hay esperanza, ya no hay. Jesús lo advierte a tiempo al decir, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Hay un abismo tremendo, hermanos, entre el cielo y el infierno. No me refiero a un abismo de distancia, sino un abismo de palabra. Como decir la noche y el día, hay un abismo entre la noche y el día. Un abismo tremendo. Un abismo que separa a Dios del hombre. Y dijo, dice en su palabra, tus iniquidades, tus pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de Dios su rostro para no oírnos. Tremendo cuando Dios ya no oye. Ya no oye. Bueno, sí oye porque es Dios. Ya no los escucha. Ya no les toma atención. Sí. Tremendo es eso. Tremendo. Tremendo. Por eso, hermano, cada minuto de nuestra vida debemos de estar listos, porque la cercanía de la muerte puede ser en cualquier instante. Bueno, la muerte se provoca al instante mismo de que el alma y el espíritu se separan del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En la muerte del Señor Jesucristo hubo un milagro. ¿Cuál fue el milagro en la muerte del Señor Jesucristo? La resurrección. No, en su muerte, en la mera muerte. Que no vino la muerte y lo tocó, que no hubo la separación del alma y el espíritu. Yo no sé si la muerte toca o no, pero yo sí me lo imagino, que viene el espíritu de muerte, toca al hombre por disposición de Dios, y es cuando le... Así me lo imagino, eso me lo dice la Biblia, pero yo me lo imagino así. Y en las películas de terror, yo no veo películas de terror, pero me han dicho que la muerte es una bella mujer vestida de negro. ¿Cómo? Ah, sí, que les da un beso a los hombres, bueno, al ser humano, y en ese momento muere, y que la muerte es fría, esa mujer es fría. Yo no sé, esos son... Sí, la muerte no mató, no vino la muerte y dijo, Jesús ya tiene que morir. No, Jesús no lo tuvo que matar. Dio su vida voluntariamente. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para quitarla, para volverla a tomar. Dice, no debe decir, este mandamiento lo recibí de mi Padre. Él tiene autoridad, la autoridad divina, para que todos los que murieron sin Cristo sean condenados y echados al infierno, y en el día del juicio sean lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que también se le llama a la muerte eterna, la muerte segunda. Y ahí en Apocalipsis 20, los viejos para recordar, y vemos, tal vez hoy muera yo, y tal vez hoy muera, pero por ti, hijo. No. ¿Por qué crees que son avisos, hermano? Son los avisos. Por eso yo dije, los jóvenes viven para soñar. Yo hace 50 años, tenía 22 años, ¿qué ocultas? Si la seña se ve, sabe de algo. Y una de las cosas fue querer saber dónde está el infierno. Y estos datos que tomé, los tomé del internet. Bueno, yo no les creo a los geólogos lo que encontraron, o lo que dicen, no les creo. Dicen, el planeta Tierra tiene 3 capas. La corteza de profundidad tiene de 10 a 70 kilómetros de espesura hacia abajo. 70 kilómetros. Como de aquí a Puerto Rico. Depende de los niveles de la Tierra, ¿verdad? Porque no
toda esta parejita. Bueno, hasta ahí les creo. Hasta ahí les creo. Ahora, la parte del medio, el manto, que es la parte interna de la tierra, la parte media, la del medio, se divide en mantos inferior y manto superior. Se compone de silicios y silicatos, que son piedras. La profundidad del manto, primero dan de 10 a 70, ¿cierto? La profundidad del manto abarca 3.000 kilómetros. Yo no sé. ¿Cómo le hacen? Porque dijeron que ya no podían hacer más porque cualquier maquinaria, cualquier cosa que ellos introducen, a esa profundidad se derrite ya del calor. El núcleo. No, está en el manto, en la parte Ya del cuando llega al medio. núcleo. Ah, sí. Y en la parte final, ya lo del medio, es el núcleo. Es el centro de nuestro planeta. Hay un lugar, bueno, a ese lugar le llaman los geólogos. Geo quiere decir tierra y luego el estudio de la tierra. Le llaman la endósfera al núcleo de la tierra, al corazón del planeta. Ahí es donde ya no les creo. Y está, dicen, a 6.000 kilómetros de profundidad de la superficie para abajo. Yo no les creo eso. Pues soy muy incrédula, ya para que me digan 6.000 kilómetros. Si ya sus máquinas se funden por la temperatura, ¿cómo van a saber exactamente qué son 6.000? Ya no les creo. Bueno, pero esos datos dan. Bueno, dicen, el núcleo es un gigantesco yacimiento de acero derretido a 11.000 grados de calor, 11.000 grados centígrados. Y ahí el hierro, el acero, se hace vapor. Ahora, los respiraderos de todo nuestro planeta, o sea, del núcleo, son los volcanes, los geysers, lagunas que luego están hirviendo de agua, manantiales calientes, todo eso, ¿verdad? Son respiraderos del infierno, del corazón de la tierra. Pero ¿saben qué me impresionó? No me impresionó todos esos datos, porque el Dios que tenemos nosotros es un Dios todopoderoso. Creo el universo no tiene fin. El universo dice que es ovalado, ahí sí lo creemos porque tienen fotos. Es ovalado, no choca nada contra nada. Ese es nuestro Dios. Bueno, lo que me impresionó de estos datos, ¿saben qué fue? Que el Señor Jesucristo descendió a ese lugar. En Mateo 12:40 nos dice lo siguiente. Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El Señor Jesús, cuando murió, fue al corazón de la tierra, al centro de la tierra. Si los hombres dicen que está a 11.000 grados centígrados, que yo no creo, vuelvo a decir, a lo mejor está a 50.000, a 1.000.000 de grados, qué sé yo. Bueno, lo que sea, es mucho 11.000 grados, ¿verdad? Bueno, ahora, mi pregunta es, ¿a qué fue el Señor Jesús al corazón de la tierra? ¿A qué? La respuesta está en Primera de Pedro 3, 18 y 19, que dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, mi otra pregunta, ¿quiénes son esos espíritus?
espíritus encarcelados. Bueno, ¿sabe quiénes son? Miren, la Biblia, los grandes teólogos han dividido la Biblia en varias etapas, llamadas las dispensaciones. Bueno, la dispensación es una palabra que se usa en Efesios, que dice que ya es el cumplimiento de la dispensación de los tiempos, la gracia, o sea, desde que el Espíritu, desde que Jesús muere, estamos en esa dispensación. Pero antes de eso, ¿qué fue? Antes de eso fue la ley dada a Moisés, ¿sí? Y antes de la ley dada a Moisés estuvo la dispensación con Abraham, con Noé, con Adán, ¿sí? ¿Sí me entendieron? Sí. Sí. La dispensación Acá, es un periodo de tiempo. En el micro que se está transmitiendo en vivo, en el micro, por que se oiga. En el micro. Eso. Está grabando. Sí, está saliendo en internet. Y hay muchos viéndola. Muchos. Bueno, la dispensación es un periodo de tiempo en el cual Dios se revela al hombre para que el hombre haga la voluntad de Dios, pero no se revela de golpe. Adán le dice una cosa, a Noé le dice otra cosa, ¿dónde vamos a estudiar eso? A Abraham le dice otra cosa, a Moisés le dice otra cosa. La de Moisés, que fue la dispensación más larga, que duró 1500 años, es la dispensación de la ley. Termina la dispensación de la ley en el Monte Calvario, en la crucifixión del Señor Jesucristo. Y ahí, con su resurrección, empieza la dispensación de la gracia, la dispensación del Espíritu Santo, la dispensación del amor divino que Dios tiene a nosotros, el perdón de pecados por su sangre. Esa es la dispensación de la gracia, porque gracia quiere decir favor que no merecemos. Entonces, ¿a quién les predicó? Les predicó a los del pueblo judío, a los de la ley, que no obedecieron la ley en el tiempo de la ley. Romanos 3, 12, 13, miren lo que nos dice Romanos 3, 12 y 13. Romanos 3, 12 y 13. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, dice Moisés, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Romanos 3, 12 y 13. Romanos 2, perdón. Es que yo no me sé leer el Biblia. Romanos 2, 12 y 13. ¿Sí? Bueno, lean ustedes, ¿verdad? A esos que no obedecieron la ley, son a quienes les fue a predicar Jesús, porque en la ley está escrito sobre Jesús, que iba a venir un Mesías, que iba a salvar a su pueblo. No creyeron, no obedecieron todos los mandamientos. Él dio en piedra 10 mandamientos, pero ¿saben? Fueron mandamientos, ordenanzas y estatutos los que dio Dios en total, y fueron más de 630 mandamientos, ordenanzas y estatutos. ¿Y quién iba a cumplir más de 600? Con uno que faltara uno se hacía alrededor a todos los demás. Nadie podía. Los que no cumplieron, los que no obedecieron la ley, a eso les fue a predicar el Señor Jesucristo. Ahora, el otro grupo, a los que nunca se les predicó del Evangelio, que no eran judíos, existían los judíos, existían griegos que oyeron de Jesucristo, muchos que oyeron de Jesucristo, los babilonios, en fin, oyeron de Jesucristo, a todos esos los fue a juzgar. Pero hubo gente que nunca oyó de Jesucristo. Por ejemplo, nuestros antepasados, hace 1000 años. Ni de la ley. Y antes de la ley, los de antes de la ley,
de Moisés para atrás, no había ley. Bueno, ahí dice que donde no hay ley no hay pecado, ¿verdad? Entonces, a esos que nunca oyeron de Jesucristo, que nunca supieron de un perdón de pecados, de un arrepentimiento, a esos nos contesta el 14 y el 15 de Romanos 2, que dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Aunque nunca oyeron de Jesús, ni de Dios, ni de nada, de que hubo un creador, ellos adoraban porque tenían un espíritu que Dios les había dotado. Adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, a cuánta cosa se les pusiera enfrente. Pero siempre hubo en un pueblo, hace 1000 años, digo, cuando no fue la palabra, cuando no nació un continente, la Pangea es cuando nada más había un continente, no a causa de temblores o sismos, lo que ahora hay, terremotos, tsunamis, se fue partiendo y se fue haciendo, ¿verdad? Pero toda aquella gente lejana que nunca oyó de Dios, que había un creador, hubo leyes en su pueblo, en su aldea, donde fueran, hubo leyes. Si las obedecieron, dice, defendiéndoles o acusándoles sus razonamientos, su conciencia. Si fueron obedientes a aquello, se fueron al cielo. Pero si no fueron obedientes a esa ley que ellos tenían, a eso les fue a predicar. Hermana, antes de la conquista estaban los mayas, los chichimecas, los olmecas, los aztecas, tarascos, totonacos. Nunca escucharon del Evangelio. Sí, porque era el A eso. Llevan 2 grupos. El tercer grupo, ya en el tiempo nuestro de la gracia, a los que están rechazando al Señor Jesucristo, los que murieron espiritualmente, esos les fue a predicar: aquí estoy, me rechazaste, no creíste en mí, yo te amé, di mi vida por ti. A eso les fue a predicar. Y les fue a predicar, por último, el último grupo que yo saqué, a los demonios que menciona Judas 6:7. Yo los incluí. Porque miren lo que dice Judas. Mi razonamiento me llevó a Judas. Dice mi hermano que no, pero mi razonamiento me dice que Judas. Judas 6. No, Judas 1, 6. la iglesia no. La iglesia estamos con el Señor Jesucristo. Sí. Judas 1, Judas 6 y 7. 1, 6 y 7. Sí, 1, 6 y 7 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, que los ángeles, habiendo fornicado, o sea que los ángeles fornicaron, e ido en pos de vicios contra naturaleza, que es la homosexualidad, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. A esos fue y les predicó. ¿Y qué les diría? Miren, yo estuve en la tierra, fui a servir, no fui a que me sirvieran, fui a servir, pero ahora soy Rey de Reyes, Señor de Señores, y ante mí se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Así de sencillo. No, yo pienso que eso fue
predicando, ¿verdad? Es lógico, por supuesto. Ahora, muchísima gente no cree en el Señor Jesucristo, menos en el infierno. Naciones enteras niegan el infierno. La gente que no cree, si usted no cree, no hay problema, hermano. De veras que no hay problema. No hay problema, aunque la muerte está cercana a cada uno de nosotros día a día. Pero un día, esos que no creen en Jesucristo y en el infierno, ¿sabe qué? Un día van a creer en Jesucristo y en el infierno cuando estén ahí metidos. Porque en el infierno no hay incrédulos ni ateos. Porque están viendo la realidad. Están viendo que lo que está escrito en su palabra fue verdad. Están viendo que lo que predicó Jesucristo fue verdad. Y para terminar, hermanos, menciono la muerte física, separación del alma y cuerpo, no, separación del alma y del espíritu de nuestro cuerpo. Muerte espiritual, separación del alma y el espíritu de Dios. Pero en la muerte espiritual todavía hay oportunidad de conocer a Jesucristo si se arrepienten y dejan el pecado. Sí, de la salvación que Jesucristo ofrece gratis. Y tercero, la muerte eterna, donde es la separación total por toda una eternidad de Dios con el ser humano. Y ahí ya no hay oportunidad. Ahí va a haber arrepentimiento, pero tardío. Ahí, al lago que arde con fuego y azufre. Bueno, ahora, yo hice un parámetro de 10 cosas. Bueno, hubieran sido 50. Hice 10. Parámetro es una medición. Una medición de lo que estoy hablando, que es la cercanía de la muerte, ¿verdad? Bueno, ahora, este parámetro es para dos clases de personas. Voy a hacer dos listas de preguntas. Tengo 2 listas que hice de preguntas. Si usted sabe bien si es cristiano o si es mundano. Usted lo sabe bien. Dios y usted lo saben. O es frío o es caliente. O está con el Señor Jesucristo o está con el diablo. Usted lo sabe. Bueno, voy a decirles 10 cosas de lo que yo considero un parámetro para medir si usted es cristiano. Si usted es cristiano, usted divídase. Voy a decirlas para cristiano, pero si usted es mundano, no las tome en cuenta hasta que le toque su grupo. Bueno, a ver, 10 cosas para un cristiano. A ver, vaya contándola. Si es negativo, no la cuente. Nada más cuente lo que usted es, ¿sí? Bueno, 1. El cristiano perdona. Si usted perdona, tómese un punto. 2. El cristiano soltero tiene pureza sexual y el cristiano casado fidelidad conyugal. Anótese un punto si está en esta situación. 3. El cristiano guarda santidad. 4. El cristiano habla palabras decentes, correctas. 5. Adora solo a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo. 6. Odia el pecado. Nada de mentiritas. 7. No ama las cosas del mundo. 8. Espera la segunda venida del Señor Jesucristo con ansiedad. 9. Vence cualquier tentación. 10. Las armas que usted usa en contra de Satanás
son espirituales, que son la palabra de Dios, el ayuno, la oración. Catalóguese. Si tuvo 5, usted es medio cristiano. Ahora el mundano, a ver, el que no es salvo, el que no conoce a Jesucristo. Si usted no ha sido salvo, si usted no se ha bautizado como manda el Señor, tampoco toma Santa Cena, que son los 2 mandamientos que Jesús, las 2 ordenanzas que Jesucristo dejó. Bueno, 1, en su corazón hay amargura. 2, se deja influenciar por la corrupción, hace trampas, cosas por el estilo. 3, tiene inmoralidad sexual. 4, codicia todo lo que ve. 5, habla con palabras indecentes, con las palabras del mundo. 6, se idolatra usted mismo, vive para usted mismo. 7, ama las cosas del mundo, lo que el mundo ofrece. 8, da poca importancia o ninguna importancia a la segunda venida de Cristo. 9, cae en la tentación y Satanás lo derrota con facilidad. Y 10, le gustan los placeres pecaminosos. ¿Ya se catalogó? Usted no se puede mentir a sí mismo. Usted no se puede mentir a... bueno, sí se puede mentir a sí mismo. Dice un versículo, no se engañéis, Dios no puede ser burlado. Se engaña uno así, sí. Uno mismo se engaña. El único al que no le podemos mentir es al Señor nuestro Dios y a su palabra. Aquí está la norma de nuestra vida. Sí. Entonces váyase con eso. No se duerma sin orar por aquello en lo que le puso el tache. Porque hoy le puede sorprender la muerte, la cercanía de la muerte. Vamos a orar, hermanos. Los que gusten pasar, pasen con toda confianza. Aquí no señalamos a nadie, al contrario, ahorita oramos por los que van a pasar, para que Dios los fortalezca espiritualmente, más cada día, porque no hay cristiano perfecto. No hay cristiano que diga, yo las 10 y 20 y 30 preguntas que me den. No hay cristiano perfecto. Los hogares se están dividiendo, las familias se están dividiendo, los placeres se están multiplicando, la vida que está llevando este mundo va hacia abajo en moralidad, en espiritualidad, en economía, en las guerras, en todo va hacia abajo y nos está tocando una pequeña partecita que dijo Jesús, principio de dolores, y quizás todavía es el principio de dolores. Por eso necesitamos la ayuda del Señor. Vamos ahora.